quiero empezar con una pregunta, una que quizás llevas tiempo haciéndote y que nunca has dicho en voz alta, aunque ha estado rondando tu pensamiento. ¿Dónde está Dios cuando todo se desmorona? ¿En dónde está Dios cuando todo se viene abajo? ¿En dónde está Dios cuando las dificultades de la vida crecen que sientes que te ahogan? No la respuesta que le darías a un religioso, no la respuesta que darías en una iglesia, no, la real, la que has pensado probablemente. Porque hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que cualquier grito. Momentos donde lo que creías sólido se convierte como polvo entre tus dedos. Esos momentos donde la imagen del Dios que la religión construyó, ese Dios de respuestas perfectas, ese Dios de sermones maravillosos, eufóricos, ese Dios de frases enmarcadas en la pared, ese Dios no aparece. Y la pregunta sigue en el aire. Hoy quiero mostrarte algo que cambió completamente la manera en que yo veo a Dios. Algo que está en la primera página de la Biblia y que todos hemos leído, pero que nadie nos enseñó con suficiente atención. Sí, algo que si lo ves va a cambiar tu manera de ver tu propia vida. Bienvenidos a Dios sin religión. Génesis 1:1. Todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínate, el universo estalla en su existencia, galaxias, estrellas, todo surge de la voz de Dios, grandioso, poderoso, el Dios del orden perfecto establecido. Pero a continuación hay un versículo que casi nadie nos hace ver con atención. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo puedes ver? El Dios que creó el universo habla y dice que sea la tierra, viene y actúa poderosamente, crea Dios los cielos y la tierra y surge un caos, un desorden, vacío, tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en ese momento? No en el cielo observando de lejos. El texto dice que se estaba moviendo sobre las aguas, en medio del caos, dentro del desorden. Ese detalle lo cambia todo. En hebreo, el estado que describe ese versículo tiene un nombre, dos palabras que escribió Moisés hace miles de años y que describen con precisión quirúrgica, con precisión extraordinaria, algo que probablemente conoces por experiencia propia. Tohu va bohu. Tohu va bohu. No te dejes intimidar porque suena medio raro y es hebreo. Lo que significa es algo que quizás llevas tiempo viviendo. Tohu aparece en otros lugares de la Biblia, describe un desierto desolado, lo que es vano, sin propósito, la confusión absoluta, oscuro, sin estructura, no es simple desorden, es el antiorden, así es el caos en el estado más puro. Y algo interesante, Dios no viene y comienza a mostrarnos que trabaja con un universo perfecto. Comenzó con un tohu babohu. Así que si hoy la vida se parece más a ese versículo 2, que a lo que vemos más adelante, si estás en medio de algo que no entiendes, no lo elegiste, no sabes cómo resolverlo, quiero que sepas algo. Exactamente en el punto de partida favorito de Dios. Ahora quiero preguntarte algo. Si Dios hubiera querido impresionarnos con su poder, ¿qué habría hecho? ¿Habría hablado? ¿Habría surgido un universo completamente terminado desde el primer instante, perfecto, ordenado, sin procesos? Pero no lo hizo.
eligió comenzar con un caos. ¿Por qué? Porque hay algo sobre el carácter de Dios que el orden instantáneo nunca puede revelar, que no le teme al desorden, que tiene paciencia creativa, que su gloria no se muestra solo en crear de la nada, sino en transformar aquello que está roto, transformar aquello que está dañado. Observa el orden de eventos en Génesis capítulo 1. Primero existía el caos. Después, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y solo después pronunció su primera palabra. La presencia de Dios estuvo antes que la palabra creadora de Dios. Antes que hubiera luz, el Espíritu ya estaba ahí. Y el verbo hebreo que traduce como se movía es Merajefet. Sí, el mismo que aparece más adelante en Deuteronomios, y lo interesante es de que esta palabra describe algo así como un águila revoloteando sobre su nido, pero no para dañarlo, sino un águila revoloteando, cuidando y protegiendo, incubando un huevo en ese nido. No es un movimiento de fuerza bruta, sino es la imagen de Dios que se inclina, que se acerca, que cuida con ternura lo que todavía no tiene forma. Dios no llegó al caos del universo con una lista de exigencias, no llegó con un checklist donde diciendo no cumples esto, ni esto, ni esto. No, llegó con su presencia. Y ese es el mismo Dios que hoy se mueve sobre tu vida, sobre tu historia. No espera que tu vida esté ordenada para acercarse. Se acerca precisamente a ese desorden para darle forma, para ordenar tu vida. Sabes, en la Biblia encontramos una mujer llamada Ana. Y esta mujer no es un personaje abstracto de la Biblia, sino es alguien cuya historia lleva siglos hablándole y a muchas personas enseñándole que Dios trabaja en el caos. Esta mujer llamada Ana tenía un hogar, un esposo que la amaba, comida en la mesa, no le faltaba nada afuera de su hogar, tenía todo lo necesario, pero por dentro su alma era eso, un tohu babohu, era un alma llena de caos y de dolor. Era estéril. En una cultura donde el valor de la mujer se medía por su capacidad de dar a luz hijos, su caos era invisible para los demás, pero nadie podía verlo desde afuera, aunque era totalmente real internamente. Un día va al templo y comienza a orar, pero su oración era tan confusa, probablemente entrecortada, tan cargada de dolor que el sacerdote al verla pensó que estaba borracha. Sí, sus labios se movían, salían palabras difusas, probablemente llorando amargamente. Yo no sé si alguna vez has visto, has hecho alguna oración o te has buscado a Dios con tal dolor, con una confusión, una soledad muchas veces tan interna que no encuentras palabras para describir lo que sientes. La de cuando quieres hablar a Dios, pero no sabes cómo. La de cuando lo único que puedes hacer muchas veces es quedarte ahí y llorar con el corazón hecho pedazos. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ven cuando puedas hablar y dejes de llorar. Le dijo, primero arréglate y luego hablamos. No, Dios se acercó exactamente allí con esta mujer llamada Ana. ¿Cómo estaba? Recibió su oración rota o entrecortada. Y desde ese tohu babohu emocional que estaba viviendo, Dios hizo nacer algo nuevo, un hijo, pero más que un hijo, un profeta que cambiaría la historia de la nación de Israel. Sí, el caso de Ana no fue el final de su historia, fue la materia prima, fue el inicio de la siguiente obra maestra de Dios.
Lo que quiero que veas es esto. El mismo Dios que se movía sobre las aguas del universo, se movía sobre las aguas del alma de Ana. El patrón es el mismo amor, la misma presencia, la misma paciencia creativa. Aquello que se manifestó en lo macro, en el universo, en la tierra, también se manifestó en lo micro, en la vida, en el corazón de Ana, y ahí empieza a trabajar para crear a uno de los más grandes profetas, que fue el profeta Samuel. Permítame ser personal contigo por un momento, porque no sería honesto si te hablo del caos solo desde una historia bíblica, solo desde la teoría. Quiero contarte algo muy íntimo. Cuando tenía 4, 5 años, más o menos, mis padres se separaron. Mi papá eligió la distancia, mi mamá tuvo que trabajar, tuvo que luchar para sacarnos adelante, pero esa lucha tenía un costo y el costo fue que tuvo que moverse a otro lugar para poder trabajar y solventar los gastos de la casa, ¿sí? Así llegué a vivir con mi abuela. Ella se convirtió como mi ancla, ese rostro amable, ese rostro de amor, ese rostro donde podía saber que podía confiar en alguien, que alguien me protegía, que alguien me amaba. Pero de repente ella muere y cuando ella murió quedamos casi solos, 3 hermanos de 5. ¿Por qué digo 3? Porque los 2 mayores prácticamente ya tenían su hogar, ya vivían aparte. No era que éramos niños de la calle, no, teníamos un techo, pero la soledad tiene una manera tan sutil de instalarse en el alma que no necesita que estés bajo un cielo abierto a la intemperie para sentirte completamente solo. Tenía 14 años cuando por primera vez llegué a una iglesia y lo que escuché me impactó. Recuerdo que esos primeros sermones hablaban sobre que Dios ama a la familia, que Dios creó a la familia y algo en mí, en lugar de llenarse, se encendió. Sí, si Dios ama tanto la familia, ¿por qué destruyó la mía? Esa fue una pregunta que empezó a sonar en mi mente y en mi corazón. Y lo que vino a cultivar fue un enojo en contra de Dios. Sí, mi enojo con Dios no era el enojo de alguien que no cree que Dios existiera, no, sino que yo estaba completamente segura y hoy estoy completamente seguro de que Dios existe y en ese tiempo también, que si Dios existe, ¿por qué destruyó mi familia? Era el tipo de enojo que solo tienen muchas veces los hijos con los padres. Sí, esa rabia que en el fondo es una forma desesperada de decir, te necesito. ¿En dónde estás? Pasa el tiempo y yo seguía con esa molestia, con ese enojo, con esa pregunta. Años después, yo regresaba de predicar de un lugar, allá por Guatemala, un lugar llamado El Porvenir San Marcos. Me recuerdo un lugar lleno de cafetales, muy bonito. Llovía con fuerza. En una parada del autobús subió una familia. El padre completamente alcohólico. Los hijos, me recuerdo, 5 niños empapados, silenciosos, y en ese momento escuché algo en mi interior. Una pregunta sonó dentro de mí. ¿Quieres saber por qué? Me estremecí, me emocioné y dije, va, si hoy es cuando yo quiero saber el por qué. Y Dios me hace ver la cadena de mi vida. Pero mire, sobre todo una cadena que yo veía como de diferentes circunstancias adversas. La cadena de, ¿qué le podemos decir? De males de mi vida, la cadena de catástrofes en mi vida. Sí,
Por ejemplo, la separación de mis padres me llevó a vivir con mi abuela, su muerte nos deja casi solos, esa soledad me lleva a buscar compañías en la calle, me lleva a un accidente que me inmovilizó por semanas. Estando ahí inmovilizado en cama, dos vecinos van y oran por mí. Por compromiso a ellos, fui a una iglesia y en esa iglesia el enojo que ardió en mí hizo quedarme para buscar respuestas y en esa búsqueda lo encontré a Él. No a una religión, sino a Dios. Pero más que a Dios, te puedo decir, a el Padre que necesitaba. Sí, ver a Dios como mi papá. Y ahí lo pude entender. Cuando bajé de ese autobús, me recuerdo que lloré. Un llanto de liberación, de arrepentimiento, pero también de gratitud por el cuidado silencioso que Dios había tenido a cada momento de mi vida, aunque yo estuviera enojado con Él. Que aquello que yo había interpretado como un abandono de Dios, mi tohu babohu, no era evidencia de su ausencia, sino era la materia prima de la obra que Él estaba haciendo en mí. Y esto me recuerda una parábola que nos enseña la Biblia. Sí, sabe, un día viene Dios y le habla al profeta Jeremías y le dijo al profeta: sabes, te voy a mostrar una de las imágenes que vas a predicar. Y creo que fue la imagen más poderosa que puedo mostrarle. Dice Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué es lo que vio Jeremías? Vio a un alfarero trabajando, ve que esa vasija se echa a perder y viene y la vuelve a hacer. Sí, sabe, la vasija se echa a perder en el proceso mismo de formación, porque no había terminado. No antes de que llegara el alfarero a concluir su obra. No, lo que hace el alfarero, siendo un experto, no tira el barro, lo vuelve a amasar, lo coloca de nuevo en la rueda y comienza otra vez. El problema, ¿qué te puedo decir? Nunca fue la condición del barro en sí. El problema había sido de que el barro no había terminado su proceso de formación. Tú y yo somos ese barro. Puede que estés deformado. Probablemente te sientes en el proceso y en ese proceso te echas a perder, pero mientras estés en las manos del alfarero perfecto, de ese Dios todopoderoso, hay esperanza, porque Dios no desecha a nadie. Él te hace de nuevo. Y hoy lo quiere hacer. Antes de cerrar, quiero darte algo concreto, no una tarea religiosa, no una disciplina espiritual perfectamente estructurada. No, quiero invitarte a que analices tu vida y probablemente estés en ese vacío, estés en ese caos. Probablemente estés enojado con Dios. Probablemente estés, ¿qué te puedo decir? Sin creer en Dios. Probablemente estés decepcionado de Dios, sí, por lo que has vivido. Y yo quiero invitarte a que se lo expreses de una manera práctica. Quiero invitarte a que le hagas una carta a Dios, porque quizá llegaste a este episodio en un momento que no te lo imaginabas, pero no llegaste por casualidad. Creo que Dios quiere hacer algo contigo. Quiero invitarte a que hagas esa carta y que tomes 4 elementos para hacer esa carta. Agarra un papel, un lápiz y primero escribe quién es Dios para ti. No una respuesta mecánica, no, lo que realmente sientes tú. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti en este momento? 2. ¿Cómo te sientes?
con honestidad total. ¿Te sientes enojado, solo, confundido, agotado? Sí, escribe cómo te sientes y por qué. Y 3, lo que necesitas. Tus necesidades reales. ¿Qué necesitas hoy? Escríbelo. 4, piensa en algo en lo que puedes agradecerle a Dios. Probablemente que tienes vida. Probablemente, aún por tu caos. Escribe esa carta y lleva ese tohu bohu, ese desorden, ese caos que probablemente hay en tu corazón, sin ordenarlo, como lo sientas, y léeselo a Dios, porque el Espíritu se mueve sobre las aguas de tu vida. ¿Sabes? Dios no comenzó el universo con un plan perfectamente estructurado desde tu perspectiva y desde la mía. No. Comienza mostrándonos un caos. Lo que quizá hizo en el universo, eso a nivel macro, también lo quiere hacer en tu corazón. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hoy quiere moverse sobre tu historia. No porque hayas llegado en un momento incorrecto, no, sino porque Dios ha preparado todo para cuidarte como esa incubadora que cuida a un bebé. Así, Dios se mueve hacia ti. Si este episodio tocó algo en ti, me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios, probablemente solo una frase. Mi desorden es, o mi tohu babohu hoy es, mi caos es así. No para publicarlo, para decírselo a Dios. Aprovecho para decirte que esto es un fragmento del libro Dios sin religión. Tú lo puedes conseguir en Amazon o escríbenos, mándanos un comentario y te enviamos el link. Gracias por estar aquí. Estamos en el proceso, tú y yo. Soy tu amigo José Mejía. Hasta la próxima.